Entonces el carcelero los sacó y les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Este es el pastor Alan Rodríguez de la iglesia Fuente de Vida en Ciudad Colón, San José, Costa Rica. Esperamos que seas bendecido por esta palabra. Este es el mensaje, aunque no es un mensaje como tal vez todos los domingos, pero tiene un título. Yo le puse la regla, no la excepción. Y usted va a ver de qué se trata esto de la regla, no la excepción. Si hay algo que tiene que quedar de usted grabado cada vez que oye una predicación es el título, porque por lo menos yo me esfuerzo porque realmente el título tenga que ver con lo que predicamos, o sea, que sea el centro, la idea central. Entonces cuando usted se vaya por lo menos y lleve el título de la predicación y si le preguntamos el martes, el miércoles, ¿de qué predicó el pastor? Usted se acuerde de algo, por lo menos, ¿verdad? La regla, no la excepción. Ustedes saben que hay reglas y hay a veces excepciones a la regla. Pues nosotros hoy vamos a estar orando y estamos reunidos aquí y en otras iglesias están reunidos para orar por los países que están siendo perseguidos, están sufriendo persecución, muriendo, siendo maltratados por causa de que son creyentes, de que son cristianos. Pero eso no es la excepción. La excepción somos nosotros, hermanos, que no sufrimos persecución. Nosotros somos la excepción. La regla es la de ellos. ¿Cómo, pastor? ¿Cómo es eso? Pues vamos a ver, yo desde el principio, cuando usted toma la Biblia y empieza a leer la Biblia, lo primero que vemos es que hay una guerra, hay una batalla entre dos reinos. El reino de Dios establecido en el Edén por medio de Adán y Eva, que Dios puso ahí como su reino, y un enemigo, un usurpador que se metió al Edén en forma de serpiente para engañar y echar a perder las cosas de Dios. Ustedes lo vieron. Entonces ya empieza una lucha entre dos reinos, el reino de Dios y el reino de las tinieblas, por la, vamos a decirlo, inocencia de Adán y Eva, pero por ignorar también lo que Dios había dicho, cayeron, pecaron, fallaron y fueron destituidos de la gloria de Dios, sacados del Edén, etcétera. Pero vemos a partir de ahí que empieza a establecerse, o en la Biblia se establece el reino de las tinieblas como el reino que empieza a dominar aquí en la tierra, porque Adán y Eva, al ceder a la tentación, le entregaron los derechos que Dios les había dado, se los entregaron al enemigo, al diablo, y desde ahí él empieza a mover, a tratar de influenciar al ser humano, pero también vemos en la Biblia cómo el reino de Dios también quiere mantenerse firme y establecerse hasta que llegara el Rey de Reyes y Señor de Señores, naciera en este mundo, el Señor Jesucristo como hombre. Pero mientras tanto hay una pugna, hay una lucha entre dos reinos. Con solo llegar al capítulo 4, después de la caída del ser humano, ya vemos a dos hermanos, uno que le ofrecía sacrificios al Señor, como había aprendido de sus padres, para honrar a Dios con un sacrificio, y su hermano que vivía en una rebelión, Caín. Estoy hablando de Abel y de Caín, Caín como el hermano mayor y Abel como el hermano menor, lleno de celos porque Dios recibía con agrado lo que ofrecía su hermano, pero como lo que él ofrecía con un mal corazón, Dios no recibía aquello de parte de Caín, y entonces Caín llega a matar a Abel. Dos reinos, el reino de las tinieblas tratando de exterminar el reino de Dios. Y cuando llegamos al capítulo 5 de Génesis ya vemos a Dios levantando a alguien que viniera a suplantar a Abel y siguiera entonces la línea
la línea de Dios, la línea de los hijos de Dios, pero hay otra línea que se establece muy clara en la Biblia, que es la línea de Caín, enemigos de Dios. Y para eso les tengo unos versículos, para que ustedes vean que lo que yo estoy diciendo no es mentira. Primera de Juan capítulo 3, versículo 10. Vamos a tenerlos ahí, proyectados, espero. Mire lo que dice Primera de Juan 3:10, dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. ¿Se da cuenta? Es que eso es lo que pasa. Hay hijos de Dios y hay hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios, porque este es el mensaje que habéis oído, ¿desde cuándo? Desde el principio. ¿Cuál principio? El único principio. Desde Adán y Eva, es lo que está diciendo Juan. Este es el mensaje. Que nos amemos unos a otros. Y dice, no como Caín, que era del maligno. Ay, mamá, ¿te das cuenta? Que hay unos que son del maligno. Y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. El diablo no soporta que nosotros trabajemos para Dios, hagamos obras justas, ayudemos a la gente, proclamemos la salvación en Cristo Jesús, salvemos a la gente del infierno. No le gusta, no le agrada, nunca le va a agradar. Y cualquiera que no tiene a Cristo no es del reino de Dios, es del reino de las tinieblas. Por eso tenemos que pensar siempre en esto. Cuando nos juntemos o hagamos yugo con alguien, pensemos en eso. Vemos más adelante, dice el 13, hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. No se extrañen, ve que no es nada raro lo que está diciendo Juan, no es nada extraño. No se sorprendan. Vemos luego a Esaú. Voy a mencionarles algunos casos que tengo aquí en mi mente y apuntados aquí. Esaú persiguiendo a su hermano para matarlo. La Biblia habla de Esaú como uno profano que menospreció la primogenitura, la bendición de Dios, y se la vendió a su hermano como si nada. Vemos a los hermanos de José queriendo matarlo también porque él era portador de las promesas de Dios. ¿Ustedes creen que no fueron instrumento de Satanás en ese momento? Los hijos de Israel, cuando quisieron matar a José, tirándolo en una cisterna, pues la intención de ellos no era que saliera vivo de ahí. Las cisternas se llenaban de agua. ¿Qué querían que pasara? Pues que se ahogara en ese lugar. Si no es que uno de los hermanos intercede diciendo, no, mejor que no se muera, saquémoslo y lo vendemos. Si ustedes estudian bien la Biblia se dan cuenta de que José era una figura, una tipología de Jesucristo. Vemos a Egipto esclavizando al pueblo de Israel, maltratándolos, queriendo matarlos, exterminarlos. Vemos luego al malvado Amán en tiempos de Esther, también queriendo exterminar al pueblo de Dios, y han leído la historia de Esther. Vemos a Saúl persiguiendo ¿a quién? Al que era conforme al corazón de Dios, a David, para matarlo. Le tiraba lanzas para ver si lo mataba y luego lo buscaba para ver a qué hora lo encontraba para matarlo. David tuvo que por años huir del reino de las tinieblas, porque Saúl era del maligno, como Caín. Vemos a Jesús también, hermanos, advirtiendo cosas como estas. Mateo 10:16 dice, he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. ¿Se da cuenta? Nosotros somos las ovejas, los demás son lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas, y guardaos de los hombres porque os entregarán a los concilios, y en las sinagogas os azotarán, y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que está en vosotros. El hermano entregará a muerte a su hermano. Oiga, los hermanos. El padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por mi causa,
por causa de mí, de mi nombre, dice Jesús, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No es que vino a traer paz. No, Jesús sabía lo que iba a suceder. Iba a haber una pugna entre reinos, iba a seguir. No he venido a traer paz, sino guerra, espada. Porque he venido a poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Con razón. Eso solo se vale cuando la suegra no es creyente. No, pero hay que ganársela para Cristo, a la suegra que no es creyente, o viceversa. Ahora, no agarremos esto como pretexto para pelear con todos los que no son cristianos, ¿verdad? No, lo que está diciéndonos Jesús es que, lo que nos está diciendo, está advirtiendo, es sepan a lo que van. Y todos aquellos que están entre los países que están persiguiendo y que están matando cristianos, todos esos se fueron entendidos, y espero que así sea, entendidos de estos versículos, de que esta es la regla, hermanos. La excepción somos nosotros los que no somos perseguidos. Los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí, dice Jesús. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz, la cruz era un instrumento de muerte, y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. O sea, el que quiere salvarse en este mundo, amoldándose al mundo, más bien va a perder su vida eternamente. Pero el que pierde su vida, o sea, el que renuncia a su vida para seguir a Cristo por causa de mí, más bien hallará la vida eterna. Espero que todos ustedes sean así, hayan renunciado a su propia vida para aceptar la vida de Cristo y seguirlo a Él. Mateo 24:9 dice, entonces os entregarán a tribulación, esto es persecución, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Entonces los que estén en Judea, dice Jesús, huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén encintas, o sea, las que están embarazadas, las que críen en aquellos días. ¿Por qué? Es porque van a ser momentos muy difíciles para ese tipo de personas, los que tengan chiquitos pequeños o las que estén embarazadas. Es persecución. Orad pues, que vuestra huida no sea en invierno, el invierno crudo, ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Esto no ha pasado todavía, pero va a pasar. Cosas difíciles están profetizadas para nosotros. San Juan capítulo 16, versículo 33 dice Jesús, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. O sea, somos llamados a reposar en Él. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Nos profetiza que vamos a tener aflicción, que esa es la regla. Pero que Él va a estar con nosotros y nos dice estas cosas de antemano para que reposemos y tengamos paz. Hechos 4:1, les voy a leer algunos versículos porque el que no entienda que esta es la regla y no es la excepción, leas el libro de los Hechos. Desde ahí ya Dios empieza a enseñarnos de que la iglesia va a ser perseguida. Hablando de ellos al pueblo, vinieron sobre ellos, está hablando de los apóstoles, específicamente Pedro y Juan, y vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñaran al pueblo y que anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos, y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque era ya tarde. ¿Se da cuenta? Cosas como esta, en el 5:17, todos estos versículos que les voy a leer son de Hechos. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron manos a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Esto, otra vez, aparte de la que había pasado. Oigan lo que dice 7:54. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él, contra Esteban, el primer hermano en Cristo que murió por causa del Señor. Pero Esteban,
lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Si hay algo por lo que tenemos que orar por nuestros hermanos que están pasando dificultades, es para que esto se cumpla en ellos igual que se cumplió en Esteban. Yo solo le pido eso al Señor. Yo digo, Señor, yo estoy dispuesto a morir por ti, pero Dios, yo en mis fuerzas yo no podría. O sea, yo cuando ya empiece a sentir las llamas en mis pies, yo no sé qué haría, hermanos. Yo no sé qué haría. Yo necesitaría la llenura del Espíritu Santo. Que el Señor abra los cielos para ver su gloria y me llene de Él para soportar la persecución, para soportar el maltrato, para soportar que a mi familia la maltraten delante de mí, para que yo renuncie a Cristo, para que yo blasfeme de Él o cosas de esas, porque eso es lo que pasa. Necesitamos la llenura del Espíritu Santo y como Esteban, ver la gloria de Dios. Vean lo que dice el 56. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron contra él, a una, y echándolo fuera de la ciudad, lo apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió con sus padres. Dice el versículo 1, el que sigue, y Saulo consentía en su muerte. Y en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él, y Saulo asolaba la iglesia, la maltrataba. Vean lo que pasaba, esta es la primera iglesia, esta es la regla, hermanos. Todos tuvieron que salir huyendo de sus casas, dejándolo todo para otros lugares que ni conocían. No sé si para donde habían familiares, amigos o qué, como que ahora nos persigan a nosotros, tenemos que salir para Piedades de Santana, a buscar a ver a dónde nos metemos, y si llegan ahí, ver para dónde agarramos. Esa era la persecución que había. Dice el capítulo 9, versículo 16, porque yo le mostraré, esto se lo manda a decir Jesús a Pablo cuando se convierte, le dice, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y eso yo creo que tenemos que tomarlo incluso para nosotros. El capítulo 14, versículo 19 dice, entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. ¿Cómo estaría Pablo para que pensaran que estaba muerto? Imagínense ustedes. No le tiraron bolitas de estereofón, hermanos. No le tiraron tomates ni huevos. No. Le tiraron piedras. ¿De qué tamaño? ¿Quién sabe? Pero le dieron duro al apóstol Pablo hasta que pensaron que estaba muerto. Versículo 22 de ese capítulo dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, Pablo les decía esto a los discípulos, se lo dice a usted como discípulo de Cristo hoy, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Me gusta el es necesario, como que es requisito. La tribulación nos hace más fuertes, nos hace más estables, más permanentes. Por eso muchas veces yo digo, yo creo que es que lo que nos hace falta es que nos zarandeen fuerte. Nos hace falta un poquito de dolor por causa de Cristo, para afirmarnos más en la fe. Dice el capítulo 16, versículo 22, esto es en Filipos, cuando los encarcelan. Dice, y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles. ¿Cómo? Con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. El cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo más de adentro y les aseguró los pies al cepo. Oiga, esto es en Filipos. Se acababa de formar una iglesia en Filipos, la iglesia de los filipenses, empezando por la familia de una mujer llamada Lidia.
Cuando Pablo llegó a predicarle a Lidia y a todos los que estaban ahí, estaban orando. No eran cristianos, eran judíos, pero estaban orando. Ellos sabían que se oraba y estaban orando a la orilla de un río. Cuando Pablo llega, el Señor le abre el corazón a Lidia para que escuche el mensaje del Evangelio. Se convierte Lidia, se convierte toda su familia, se convierten otros que estaban ahí. Y se forma la primera iglesia en Europa, en territorio europeo, ahí en Macedonia, donde Dios los llevó. Pero cuando yo veo estas cosas que está pasando Pablo, después de haberle enseñado a ellos, después de haber establecido esa iglesia, cuando a Pablo lo meten en la cárcel junto con Silas, ¿qué creen ustedes? No lo dice la Biblia, no lo dice, pero yo voy a suponerlo, es una buena suposición. ¿Qué podía estar haciendo Lidia y sus hijos, su familia y todos los demás que habían creído? ¿Qué podían estar haciendo? Piensen ustedes. Yo creo que estaban de rodillas, clamando por ellos. Creo que estaban de rodillas orando para que el Señor hiciera un gran milagro. Porque siempre que hay un milagro es porque hay alguien que está clamando, hay alguien que está orando por ese milagro. Y sucedió un gran milagro, un terremoto se vino en la cárcel. Pablo y Silas fueron soltados milagrosamente de las cadenas junto con todos los que estaban ahí. Se convirtió el carcelero junto con toda su familia y se bautizaron y la iglesia se hizo más grande. Al día siguiente salieron de ahí, los dejaron libres y se fueron a predicar el evangelio a otros lugares como Tesalónica, donde empezó la persecución de otra forma para ellos. Pero esa es la regla, no la excepción, hermanos. Le leo el capítulo 12 y me gustaría que usted lo buscara en su Biblia, sí, porque tiene que marcar algo ahí importante. Capítulo 12 de Hechos, el libro de Hechos, con este versículo, estos pasajes, estos versículos, voy terminando. Miren lo que pasa en Hechos capítulo 12, versículo 1 en adelante. Hechos 12, 1. Dice, en aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia. ¿Para qué? Para ponerles una cena y darles de comer y llevarlos a un hotel de 5 estrellas para que pasaran la noche. No, la regla, hermanos, para maltratarles. Porque el reino de las tinieblas quiere maltratar el reino de la luz, porque el reino de las tinieblas, que es oscuridad, quiere apagar la luz que hay en nosotros, lo que él no sabe. Eso es lo que no sabe, el diablo no sabe esto. Es que entre más quiera apagar la luz con maltratos, la luz es como si a un fuego o a una parrilla usted le echa aire, le echa oxígeno, le mete oxígeno, se aviva más. Porque la iglesia, ¿saben por qué ha permanecido la iglesia de Cristo hasta el día de hoy? Porque ha habido persecuciones, porque ha habido maltratos, porque muchos han muerto por causa de Cristo. Para que usted tenga una Biblia en su mano ahora y siga haciendo lo mismo, siga leyendo y siga creyendo en el Señor. Por eso es, hermanos. Entonces, dice el versículo 2, y mató a espada a Santiago, hermano de Juan. El primero después de Esteban, el segundo que murió por causa de Cristo. Y dice el versículo 3, y viendo que esto había agradado, ¿a quién? A las tinieblas. Le agradó a las tinieblas. Pero el Señor le tiene a Santiago y le tiene a Esteban ¿cómo se llama? Una corona de vida, dijo el apóstol Pablo. Yo ya estoy próximo a ser sacrificado, dijo el apóstol Pablo en 2 de Timoteo capítulo 4. El día de mi partida está cercano. Él sabía que le esperaba que le cortaran la cabeza en Roma. El día de mi partida está cercano. Ya la graduación me va a llegar. Por lo demás me está reservada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solamente a mí, sino a todos los que aman su venida y lo aman a Él. Esa es la esperanza que nos tiene que llenar a nosotros y la que ha llenado a todos estos hermanos que están muriendo por causa de Cristo. Esa es la regla, no la excepción. Bueno, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, la fiesta judía. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándolo a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. ¿Qué es lo que quería hacer?
Herodes quería hacer algo similar a lo que hizo Pilato con Jesús, sacarlo para que escogieran. ¿Qué hacemos con este? La gente iba a decir, mátenlo. Pero miren, como el diablo sabe que Dios está con nosotros y que la iglesia está orando, hasta le puso, oiga, 4 grupos de 4 soldados cada uno. Y Dios milagrosamente se bailó a todos estos. ¿Por qué? Mire, así que Pedro, dice el versículo 5, estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Por eso estamos hoy aquí, hermanos. Porque no estamos siendo perseguidos. Pedro, el que estaba siendo perseguido y maltratado, es como nuestros hermanos en Nigeria y en todos esos otros lugares. Pero nosotros somos como los que estaban libres. ¿Qué estaban haciendo mientras estaba siendo perseguido Pedro y estaba sufriendo en la cárcel? Ellos oraban. ¿Oraban a veces? No, oraban sin cesar. Hacían oración a Dios sin cesar por él, hermanos. Por eso no tenemos que dejar de orar y orar y orar. Es lo mínimo que podemos hacer por nuestros hermanos. Si ustedes leen el pasaje completo, se dan cuenta las cosas que hizo Dios, el milagro que hizo el Señor ahí. Pero no siempre Dios salva a sus hijos de que mueran, pues si no todos estarían vivos todavía, ¿verdad? Vemos que unos versículos antes Santiago murió, pero Pedro fue salvado. Entonces oremos, ya sea que, nada más para que el Señor esté con ellos, ya sea que vayan a ofrecerse en sacrificio delante de Dios su vida y Dios la vaya a recibir como olor grato y fragante a aquella muerte, o ya sea que el maltrato que vayan a tener también lo pasen con la fortaleza que solo el Espíritu Santo puede darles. La pérdida de sus bienes, la pérdida de sus familias, la pérdida de todo. Algunos terminan con lesiones para toda la vida, qué sé yo, si es que sobreviven, pero por ellos tenemos que orar. Y hoy vinimos aquí a orar.